Habría que ver. Hay que pensarlo un cachito, ¿no? Claro. Le quieren bajar el peso a 8 kilos, ahí estaría. Ah, también. Qué bárbaro, ¿no? Sí. Sí, está muy buena la idea. A ver, habíamos llegado hasta la clase 49, ¿no? Así es. Clase 49. El 96. Ah. Está bien. Y vimos el concepto de recursividad. Habíamos arrancado, ¿no? Bueno, vamos a compartir. ¿Escuchan bien ahí? ¿Se escucha, Nico? Sí, perfecto. Sí, profe. Perfecto. Buenísimo. Bueno. Perfecto. La clase 50. Vamos a seguir con el tema de recursividad que habíamos encarado la clase pasada. Recuerden, estamos en este tema. Y bueno, básicamente lo que habíamos dicho de la recursividad era como justamente un procedimiento o función cuando se ejecuta a sí mismo. Es decir, vos tenés tu procedimiento y internamente, además de hacer sentencias, todas las que ustedes conocen, invoca a un procedimiento que es el mismo. En ciertas formas, y lo que ustedes iban a lograr, o sea, si hacemos un pequeño repaso de lo que dijimos, nada más, porque no es que pudimos avanzar mucho, pero dijimos, bueno, si vos tenés un procedimiento, ponele, ¿no? Un procedure X, con o sin parámetros, no importa, ese procedimiento tendrá sus variables locales, tendrá su cuerpo principal, ¿sí? Vamos a suponer que acá tiene la sentencia 1, la sentencia 2 y demás, pero acá, dentro del cuerpo del procedimiento X, se invoca a sí mismo. ¿Sí? Es decir, ahí estaba justamente lo que habíamos comentado, ¿no? Que fíjate vos, que en una de sus líneas, vos ves que se está invocando a sí mismo. Entonces, logras esto, y bueno, otra vez vuelve a ejecutarse la sentencia 1, la sentencia 2, y nuevamente caemos a la sentencia donde se ejecuta a sí mismo, y ahí estamos. Y hablábamos entonces que se produce una especie de loop o ciclo acá. Es decir, sin usar una estructura while o repeat o for, vos en cierta manera, fíjate vos, sentencia 1 y sentencia 2, en este esquema nada más que estamos haciendo, vos ves que se están ejecutando nuevamente. Es decir, es verdad, hay una especie de ciclo, ¿sí? Entonces habíamos dicho, eso estaría bueno tenerlo en cuenta en algún lenguaje que no tenga ciclo mientras o repetir o el ciclo desde hasta. Pero si acepta el tema de recursividad, vos vas a poder armar, fabricar, en todo caso, un ciclo con el tema de recursividad. Perdón, también habíamos dicho que la recursividad
tenía dos partes, la parte recursiva en sí, pero para que este ciclo no sea infinito, ¿sí? No sea infinito, por más que vos apliques recursividad, podría estar mal armada y no terminar nunca. Entonces, toda vez que vos apliques recursividad, tiene que haber dos partes, la parte recursiva en sí y una condición de salida. ¿Se acuerdan de esas dos cosas? Creo que hasta ahí habíamos llegado. ¿Puede ser, chicos? O sea que, lo voy a poner por acá al costadito, que toda recursividad, con todo módulo recursivo, digo módulo, está bien, yo ahí les dije procedure, pero podría haber sido una función, tiene, ¿sí? Tiene dos cosas importantes, ¿sí? Justamente la parte recursiva en sí, o sea, donde vos mandás a ejecutar, ¿sí? El propio programa, pero tiene que tener también algo muy importante, que es la condición de salida. Es decir, hacer algo para que no se invoque, para que se frene. Porque si no, para evitar en todo caso que se repita infinitas veces. Hasta ahí habíamos, a modo de repaso, ¿sí? Dijimos eso. Lo nuevo vendría ahora, que serían los tipos de recursividad. De esto no habíamos hablado. Básicamente ustedes tienen dos tipos, ¿sí? Una recursividad llamada recursividad directa, perdón, directa, y es justamente, por ejemplo, bien vale el ejemplo del procedimiento que hicimos recién, es decir, vos tenés un procedimiento, bueno, voy a cambiar, que llama un procedimiento A, procedure A, y en el cuerpo principal de ese procedimiento, ¿sí? Se ejecuta el mismo. Por ejemplo, en ese caso, ¿sí? Es decir, como parte de la línea del procedimiento A, está la sentencia que lo manda a ejecutar, al mismo, ¿no? Y la otra recursividad indirecta, que sería la otra, indirecta, sería que, bueno, está bien, vos tenés el procedimiento A, que tendrá su cuerpo principal, ponele que tiene su sentencia, y él manda a ejecutar un procedimiento B. Detalle, procedimiento B, fíjate vos, mirá dónde lo vamos a poner, que está abajo. Igualmente, esto lo vamos a poder solucionar, en todo caso, con la sentencia forward, que en algún momento vimos. Y el procedimiento B es el que tiene mandar a ejecutar el procedimiento A. Es decir, fíjate vos, dentro del cuerpo del procedimiento A no se invoca a él mismo, sino que invoca a otro procedimiento. Obviamente que para lograr esto, disculpen, que B mande a ejecutar este procedimiento que está acá abajo, vamos a tener que poner acá arriba procedure, sí, B, punto y coma forward. Pero a lo que voy, que acá dentro del procedimiento B está mandar a ejecutar el procedimiento A. Es decir, que ahí sí no va a tener ningún problema de venir acá arriba, de encontrarlo y de ejecutarlo. Y bueno, vuelve a ejecutarse toda esta sentencia, otra vez B, manda a ejecutar B y B A. En cierta forma, bueno, acá no hice esto, pero lo ves, ¿sí? Acá estás logrando un ciclo en la recursividad directa,
pero en la recursividad indirecta también, ¿sí? Por supuesto que acá arriba vamos a tener que hacer, ¿sí? Para que pueda funcionar, ¿sí? Para que pueda funcionar, vamos a necesitar poner el encabezado del procedimiento B, procedure B, ¿sí? Punto y coma, forward, ¿sí? Y bueno, porque si no íbamos a tener ese problema. Ahora, pero bueno, eso a modo teórico. Vamos a ver ahora, todavía no hicimos andar ningún procedimiento de esto. Vamos a la recursividad directa, pero vamos a hacer un código para que ustedes puedan practicarlo, ¿sí? Un código conceptual, ¿eh? Pero para que vean que, bueno, no es solo teórico, sino que esto realmente sucede, ¿sí? Digamos que es un ejemplo, pero de laboratorio, ¿no? Ejemplo, hablemos de recursividad. Aquellos, imaginemos un program, ¿sí? Program recur 01. Tengamos, bueno, acá podríamos tener variables o no, ¿sí? Globales, pero a lo que voy es esto. Acá tenemos, imaginemos un procedure, ¿sí? Con el que llamamos mostrar. No le voy a poner parámetros por ahora. Tendrá o no sus variables locales. Y dentro del cuerpo de este procedimiento, vamos a hacer la carga de la variable i, vamos a mostrar la variable i, lo que cargaste, pero después de mostrar, justamente voy a invocar al propio procedimiento mostrar. Ponele acá hasta el final. Cuerpo principal del programa, ¿sí? Ponele que ponemos para que identifiquen que se está ejecutando el programa principal ahí. Y acá vamos a invocar a mostrar. Esto lo necesitamos porque, de hecho, que el programa principal en algún punto tiene que invocar por primera vez a mostrar y después, bueno, se dispara todo el proceso. Es decir, en el cuerpo principal de recurso 01, como ustedes ven acá, lo invoco por primera vez a mostrar. Entonces viene, ¿sí? Primera vez, lo encuentra acá arriba desde ya. ¿Sí? O sea, tiene que haber un evento o una sentencia que lo dispare, que en este caso es invocarlo del cuerpo principal. Ejecuta mostrar, ¿sí? Lo encuentra, perdón, lo ejecuta, ¿sí? Ejecuta todas sus sentencias. Y acá manda a ejecutar, fíjate vos, a mostrar. Es decir, que acá el procedimiento a mostrar, dentro de sus líneas de código, tiene o mandamos a ejecutar al propio procedimiento. ¿Sí? Si ustedes lo hacen andar a este programa, bueno, de hecho va a funcionar, pero no tiene fin, ¿sí? O sea, sí van a poder ver que a cada rato estás ejecutando el procedimiento mostrar, que te pide un número y después te lo imprime, y otra vez mostrar y así vas a estar, ¿sí? Es decir, que acá vos lográs el ciclo, ¿sí? Pero no tiene fin, ¿sí? O sea, como detalle, ¿sí? Recuerden, no tiene condición de salida, ¿sí? El procedimiento mostrar
mostrar se ejecuta infinitas veces. ¿Sí? Se ejecuta infinitas veces. ¿Sí? O sea, no tiene condición de salida. Si ustedes lo están practicando, van a tener que interrumpir el programa con control C para frenarlo. Vamos a ir probando hasta ahí este ejercicio y bueno, ahora después ya le ponemos una condición de salida. Vayan haciéndolo. ¿Alguno ya lo está codificando? Andá. Obviamente, chicos, que todo lo que veamos hoy va a entrar el día martes, así que este tema también. Bueno, no sé si lo terminaron de codificar o no. Pues, supongo que sí. Así que bueno, el tema de esta recursividad, o de este ejemplo que planteamos acá, el problema es, como pusimos en la nota, que no tiene condición de salida, o sea, no lo podemos frenar. Vamos a poner una condición de salida, alguna relativamente conocida por ustedes, o sea, no vamos a todavía poner nada nuevo. Ahora sí. Qué raro que Richard no me dijo nada. No debe estar. ¿Estás Richard por ahí, vos? A ver si está. Sí, estoy codificando, estoy en eso. Sí, está. Muy bien. Entonces, vamos a plantear acá, justamente, en el ejercicio anterior, ¿sí? En este ejemplo, ¿sí? Vamos, ejemplo, seguimos con recursividad, pero ahora sí, vamos a poner una condición de salida. ¿Sí? Vamos, una condición controlada, vamos a poner controlada por el usuario. ¿Sí? Con una variable b otro, b continuar, que el usuario diga, ¿sí? Cuántas veces le gustaría, o en todo caso cuántas veces no, si quiere volver a ejecutar el procedimiento. ¿Sí? Vamos a suponer program, ¿sí? Recur 02, imaginemos, no, variables, bueno, en este caso no va a haber variable, ¿sí? Globales, un procedimiento, ponele imprimir, y acá sí, una variable local, ponele b otro, del tipo char, ¿sí? Comienza este programa,
Perdón. Mandemos a imprimir, ¿sí? UTN delta. Pero después de imprimir, le vamos a preguntar al usuario por B otro. Si quiere o no ingresar, ¿sí? Volver, perdón, a ejecutar este procedimiento de imprimir. En todo caso, si lo que ponga el usuario en esa variable local es igual a una S, entre apóstrofo, por supuesto, entonces sí mando a ejecutar e imprimir. Por supuesto, en el cuerpo principal vamos a tener que poner mandar a ejecutar, imprimir para poder disparar todo esto y ustedes así practicarlo y ven que ahora sí lo pueden controlar. Es decir, obviamente que en el programa principal invocamos a imprimir como primera vez para poder disparar todo esto, ¿sí? Pero una vez que se ejecuta, bueno, imprime, viene por acá, imprime un TN delta, carga el usuario en B otro, vamos a suponer que pone la S de sí, entonces B otro, ¿sí? Es igual a S, eso se cumple, entonces lo que se cumple, vamos a suponer que acá el usuario puso que sí, lo que se cumple, manda a ejecutar a imprimir. Entonces viene, lo encuentra y lo vuelve a ejecutar. ¿Hasta cuándo? Mientras que el usuario acá en B otro ponga que sí, él va a volver a ejecutar al procedimiento de imprimir. En algún momento va a poner que no, ¿sí? Esto no se va a cumplir, entonces el procedimiento termina. ¿Va bien? Este es otro ejercicio, ¿sí? Que lo tendrían que tener en cuenta, ¿sí? Igualmente, ahora sí ya no es infinito, ¿sí? Ahora el usuario decide si lo quiere volver a ejecutar, sí o no. Entonces, pero ambos, el anterior que era infinito o este que es finito que lo podemos controlar, ambos son de recursividad directa, ¿sí? Fíjate vos que todavía no me quise meter con contadores ni acumuladores, o sea, por ahora, tanto en el ejemplo anterior como en este, lo único que hicimos fue mostrar un dato. O en todo caso, en el ejercicio anterior cargamos una variable, pero no hicimos más que mostrarla la variable, no la quisimos ni acumular, ni contar, ¿sí? Vamos a tener que meternos en ese tema, ¿sí? Bueno, vayan viendo este. Muy bien. ¿Alguno lo hizo funcionar el anterior, chicos? Pregunto. Sí, a los dos. Y a este también. A este sí, al anterior también, pero no me había quedado claro cómo era que funcionaba. Pero bien. Claro, vos fíjate que entre los dos, la diferencia lo único es que acá tenés el read line, ¿sí? Que lo controla, el B otro. En el anterior es infinito, no para nunca, ¿sí?
El anterior lo que hacía era volver a imprimir, digamos, lo que entrábamos, digamos, de número, digamos. En realidad, en el anterior, volví a ejecutar este procedimiento. ¿Qué hacía este procedimiento? Cargabas un número entero y lo imprimías, nada más. O sea, no hacías otra operatoria con ese número Y, ¿ves? Solamente lo imprimías. Pero fíjate vos que no hay control, ¿sí? Es un ciclo infinito, ¿sí? El procedimiento que hace, carga un número Y y lo muestra, nada más. No lo acumula, no lo cuenta, ni nada, solamente lo mostraba. La diferencia entre este ejemplo y el que hicimos ahora es que acá le pusimos una condición de salida. ¿Ah? O sea, acá tenemos justamente acá esta parte, ahí tenés la condición de salida. Ahí estaría actuando la condición de salida. Claro, el anterior yo le estoy mandando números y nunca termina, es como... Muy bien. Muy bien. Se Sí, ejecuta, recuerden con esto, se ejecuta infinitas veces. ¿y toma espacio en RAM cada Sí, número? claro. Mejor lo cierro esto. Bueno, podés hacer control C y ahí lo ¿Sí? interrumpís. ¿En serio? A ver. O si pones una letra por ahí también se te... Quédate tranquilo que a partir de Windows 10 claro. ya no está más la pantalla azul. No, ya lo controla el sistema operativo, no te preocupes. Él se integra, así que Bien. si le pone una letra se cae. Con Cierra. control C, ¿no lo pudiste frenar? A ver, puse una letra y sí lo paró para ver. Con control C, ahí te digo. No, ¿eh? Pará. ¿Por qué? Bueno, a mí... No, me parece que en los nuevos está complicado. Control pausa me parece que te apaga el Free Pascal. Para que yo lo tengo acá, una recursividad infinita en el código. Pero infinito. Vamos a ejecutarlo. Free Pascal, ¿eh? Control C. Sí. Windows 7, Nico. No, sí, por eso. Ya el Windows 10 ya no va más. No sé si Sí, será yo alguna tengo, opción. yo tengo el 10. Sí, lo tenés que cerrar y volver a abrir. Oh, qué mal gana, perdón. Claro. Esto de Control C lo acabo de probar, chicos, pero lo probé con Free Pascal. Perdón. La unión que tenía acá era donde probé esto. En Free Pascal. Más Windows 7 y lo frenó. Le hizo. Y Control Pausa no, tampoco. O sea que no cometas un ciclo infinito, entonces. Bien. ¿Qué te quería comentar? Perdón. Fíjate vos que no quisimos todavía ponernos... perdón. Estos dos ejemplos son de recursividad directa. Hagamos uno de recursividad directa, al menos conceptual para que ustedes lo puedan probar, pero vamos a ponerle fin, ¿sí? Para que no tengan que...
estar cerrando. ¿Con Windows 10 tienen que cerrar Pascal, Nico? Sí, yo al menos nunca lo pude cortar. Habría que investigar un poquito. A ver, vamos a hacer un ejemplo de recursividad indirecta. Conceptual, chicos. Todavía no le incorporo ni contadores, ni acumuladores o alguna operación. Pero bueno, vamos a suponer un recurso 03. Y acá tenemos un procedimiento, bueno, voy a dejar este renglón en blanco, pero acá voy a poner un procedure de A, ¿sí? Que vamos a mandar a imprimir algo. Para que ustedes proced A, para que controlen que se está ejecutando el procedimiento A. Acá voy a mandar a ejecutar el procedimiento B, ¿sí? El procedimiento B lo vamos a hacer acá abajo. Procedure B, que como cuerpo principal lo único que va a tener es mandar a imprimir void ln procedimiento B. Y acá adentro, perdón. Acá vamos a tener que, alguien lo va a tener que frenar a esto. Ay, no me quedó el lugar acá, chicos. A ver si podemos correr. Vamos a aplicarle un freno. A ver si podemos ahí. Acá. Sí, una variable local, un B otro, del tipo char, ¿sí? Y acá vamos a cargar en B otro. Cargar B otro como hicimos hace un ratito. Y acá una bifurcación preguntando si B otro es igual a S. Si esto es así, entonces mandemos a ejecutar, recién ahí, mandemos a ejecutar el procedimiento A. Si no, ahí termina B. Pero, fíjate vos, acá tengo el procedimiento A, empieza ahí, termina acá. Acá tengo el procedimiento B. Pero ¿qué pasa? El procedimiento A, fíjate que, además, cuando lo invoquemos, que va a imprimir el procedimiento, la palabrita proced A, invoca B, pero lo que B está abajo, acá vamos a tener que hacer del forward, procedure B, punto y coma, forward. Entonces ahí sí vamos a poder hacerlo funcionar. Cuerpo principal del programa, obviamente vamos a mandar a ejecutar al procedimiento A para que arranque la cosa. Es decir, el procedimiento A, que está acá, ¿sí? Que es el que dispara la cosa, bueno, va y lo encuentra, obviamente, lo ejecuta, y acá se encuentra con el procedimiento B.
el B, en realidad, siempre lo va a buscar aguas arriba y lo encuentra, ¿sí? No es que no lo encuentra, lo encuentra. Y gracias a la sentencia forward, va a pegar este salto y lo encuentra acá. Lo ejecuta, manda a imprimir la palabrita procedimiento B. Si el usuario pone acá una S, ¿sí? Si pone una S, bueno, se cumple, entonces acá es cuando mando a ejecutar al procedimiento A que estaría cargado. Ahí. Esa sería la vuelta que haría, ¿sí? en este ejemplo de recursividad indirecta, ¿sí? O sea, llegado el caso, si ustedes versan la necesidad, no hay ningún problema, siempre y cuando pongan forward. Podríamos invertir, poner el procedimiento A abajo y el procedimiento B arriba, pero estaríamos la misma. Cuando B invoque, ¿sí? A, lo va a buscar arriba y no está. Entonces vamos a tener que poner procedure A, punto y coma forward. O sea, es lo mismo. El forward, en este ejemplo, para recursividad indirecta, tiene que existir, ¿sí? Tendrían que ver ustedes el día de mañana, según el lenguaje de programación, si lo permite o no, ¿sí? Primero, si permite recursividad. O sea, lo primero que tienen que probar es si un procedimiento se puede autoinvocar. Eso es lo primero, directo. Y lo de la indirecta había que verlo, ¿sí? Había que ver si puede invocar un procedimiento que está declarado abajo, que arriba no, ¿sí? Bien. Entonces, bien. Pero bueno, el tema sería ponerle algún contador, algún acumulador, ¿sí? El tema ahí, ¿sí? Viste que al ciclo lo controlamos, a la recursividad la controlamos con un B otro. No quise controlar todavía la recursividad, ¿sí? Con un contador, ¿sí? Ahora vamos a meternos con una recursividad, ¿sí? Pero ahora sí controlada por un contador, ¿sí? Acá el detalle que van a tener que tener, que justamente el contador debe ser un parámetro de entrada-salida tipo bar. Bien. Fíjate vos. Hasta ahora nosotros veníamos hablando de que, bueno, cada vez que vos necesitabas devolver un dato al procedimiento principal, vos necesitabas un parámetro de salida, es decir, un parámetro declarado con la palabrita var. Pero acá, ¿sí? Hay algo muy interesante. Fíjate vos que acá te hablo de un parámetro de entrada-salida del tipo var. Es decir, en realidad, todos los parámetros que hemos declarado hasta acá y le poníamos la palabrita var adelante, no eran solo de salida. Tenían esa dualidad. Se comportan como un parámetro de entrada, ¿sí? O sea, vos podés usarlo para inyectar información, inyectar un dato a ese procedimiento y también usarlo para sacar un dato de ese procedimiento, ¿sí? Eso es muy importante, ¿tá? O sea, y eso nos va a permitir, en todo caso, fabricar un contador con el parámetro.
Porque ¿qué pasaría si vos decís, bueno, sí, ok, pero yo la recursividad la quiero controlar, ¿sí? X cantidad de veces, ¿sí? O sea, ponerle, quiero imprimir 5 veces la palabra UTN, ¿sí? No lo puedo hacer con una variable local, porque la variable local, como ustedes lo saben, es válida mientras que ese procedimiento se ejecuta. Una vez que ese procedimiento ya no se ejecuta, esa variable local pierde el valor. Y cuando vos en la recursividad mandas, o el propio procedimiento se manda a autoejecutar, lo vuelve a ejecutar, o sea, digamos, vuelve a ser otra variable local, ¿sí? Vuelve a fabricar otra variable local. Con lo cual, perdemos en todo caso si vos pretendés poner un contador con esa variable local. O sea, yo necesito algo, parámetro, que pueda almacenar, ¿sí? Ese valor de ese contador. Entonces, como decía acá, que el parámetro tiene que ser, ¿sí? Y por supuesto la condición de salida también. Vamos a trabajar ahora con recursividad directamente, ¿sí? No, imaginen ustedes, como ejemplo, ¿sí? Que queremos imprimir 5 veces la palabra UTN. ¿Tá? Ya no quiero que el usuario controle con B otro, ni con B, no, directamente que se imprima 5 veces, ¿sí? Este 5 veces implicaría el uso de un contador. O sea, la recursividad la voy a tener que controlar con un contador, ¿sí? Contador, ¿sí? Implementado como parámetro, ¿sí? Es decir, para poder lograr esto, ¿sí? Necesitaríamos de un contador, pero implementado como parámetro. Recur creo que va al 0,4. Bueno, voy acá sí necesitar de alguna variable global que va a representar luego al parámetro en cuestión. Y acá, dentro del procedimiento, procedure, poner que le llamamos imprimir. Acá estaría justamente var, el parámetro contador, entero. Parámetro de salida. Entrada-salida, en realidad, ahora que conocen esto, ¿sí? Dentro del cuerpo principal, bueno, nada, vamos a hacerlo bien conceptual. Tengo que imprimir UTN-delta. ¿Sí? Y acá, a ese parámetro contador, por supuesto, lo vamos a incrementar en 1. Si ese contador es menor a 5, entonces, si es menor, entonces invoca a imprimir
invoca imprimir con como parámetro, ¿sí? P contador. Bueno, acá vamos a seguir, obviamente, por acá. Detalle. Fíjate vos. P contador es el parámetro de entrada-salida. Pero fíjate vos, obviamente, que P contador, ¿sí? Es, obviamente, el contador donde estamos incrementando en 1. Y P contador, fíjate en este, cuando lo invocamos nuevamente a imprimir, es el parámetro, ahora va a actuar como de salida, ¿sí? Para invocar a imprimir. Entonces, por supuesto que el cuerpo principal, bueno, la variable, el contador, variable global C, tiene un 0, pero mirá, lo estamos forzando, ¿sí? Para que no haya duda que la primera vez tiene un 0. Entonces, cuando yo digo la primera vez, ¿no? Imprimir C, imprimirse, la primera vez C va con un 0, es decir, cuando, vamos a hacerlo con otro color, un color azul. La primera vez cuando vos venís y ejecutás acá imprimir C, fíjate vos que C la primera vez llega con un P contador con un 0. Viene y lo ejecuta, ¿sí? ¿El mono? ¿O soy yo? Pero ahora, con P contador con un 2. Y así se va contando. En un momento, P contador tiene un 5, tenía un 4 más 1, 5, ya imprimió en todo caso la quinta vez, entonces rompe, esto no se cumple y termina el procedimiento. ¿Sí? Detalle. Comportarse de esa forma, no podríamos lograr, ¿sí?, transferirle cuando invocás al procedimiento, dentro del procedimiento, el valor de P contador. ¿Sí? Ese es un detalle que lo tienen que tener en cuenta. O sea, si a vos te dicen, bueno, mirá, aplicame recursividad y quiero que tal cosa se imprima tantas veces, bueno, ese contador debe ser un parámetro de entrada y salida, tipo bar. ¿Sí? Por supuesto, ¿sí?, en ese P contador, ¿sí?, que está formado con un parámetro de entrada y salida, es el que participa en la condición. Obviamente. ¿Preguntas? Exacto. Muy bien. Tendría que andar 5 veces mínimo. ¿Sí? O sea que vos fíjate que ya la estás controlando con B otro, con la opción a continuar. En este caso la estás controlando con un P contador. Pero ¿qué pasaría ahora? ¿Qué pasaría ahora? Está bien, recursividad controlada por contador, perfecto. O no, ya ahora no nos interesa cómo la vas a controlar, pero en todo caso, sí,
que pueda... Recursividad directa. Profe, ¿Sí? me tendría que imprimir 5 veces, ¿no? UTN delta en el anterior. Sí, ¿cuántas veces tenés? Uno solo, por eso estoy probando a ver qué. Pero me lo ejecuta, o sea, pero me imprimo una sola vez. A ver, imprimir. Acá le pusiste menor. A ver. Sí, menor. Imprimir. Le pusiste bar acá, ¿no? Ah, no. No, no, no. Eso me olvidó. El bar, Sí, ahí lo verifico a ver si. sí, era eso. El contador, acordate de esto, por favor. ¿Sí? Pero bien, bien. Mejor que haya salido, que lo controlamos ahora, porque te imaginas. Bien, muy bien. Perfecto. ¿Más dudas? Decía recursividad directa, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo. Ejemplo del factorial de un número. Pero aplicando recursividad, vamos a hacerlo en forma diferente como veníamos, ¿sí? El factorial, a ver, el factorial de 0, ¿qué número es? Pregunto. 1, ¿no? El factorial de 1 es 1. El factorial de 2 es 1 por 2. ¿Está bien? El factorial de 3 es 1 por 2 por 3. ¿Está bien? Pero fíjate vos este detalle. O si querés hacemos el factorial de 4 a ver si se ven mejor ahí. 1 por 2 por 3 por 4. Fíjate acá. Pero el factorial, esta multiplicación que puse acá, 1 por 2 por 3, esta partecita que está acá, ¿no sería el factorial de 3? ¿Lo ves? Y sí, mirá. Es decir, que el factorial, a lo que voy, ¿no? Entonces, que el factorial de un número, ¿sí? De un número n, va a ser igual al factorial de ese número en cuestión menos 1 por el valor de ese número, ¿o no? Lo llevé al factorial de 4 porque ahí se visualiza mejor, pero en realidad es válido también para el factorial de 3, porque 1 por 2, después de todo, es el factorial de 2, ¿no? ¿Sí? O sea, mirá esta parte, ¿no? Que el factorial de un número, o sea, por ejemplo, ¿no? Que si vos decís, bueno, ¿cuál es el factorial de 6? Bueno, sería el factorial de 5 multiplicado
por 6. ¿Sí? Según esta forma. Y esta sería en todo caso, y lo otro, ¿sí? Muy importante, lo otro muy importante, que el factorial de 0, ¿sí? El factorial de 0 es 1. ¿Sí? Eso es interesante porque, bueno, ya sabemos que el factorial de números negativos no es válido, o sea, de 0 para arriba. ¿Sí? Entonces, acá suceden estas dos cosas muy importantes, la cual nos permitiría en todo caso analizar o dar una solución recursiva a este tema. Decir, bueno, mira, la parte recursiva ¿sí? Es justamente eso, que factorial, ¿sí? De un número n es igual al factorial de un número n-1 multiplicado por n. Como el ejemplo que puse acá, ¿no? Y la condición de salida ¿sí? Es justamente eso, que el factorial de 0 es igual a 1. ¿Sí? O sea, acá no tengo que hacerme un cálculo. ¿Sí? Mientras que para los otros números sí podríamos calcular el factorial aplicando esta parte. ¿Sí? Fíjate vos, si vamos a la parte recursiva, ¿no? Factorial igual a factorial, porque después de todo acá estoy aplicando, ¿sí? O si querés lo expresamos de otra forma, ¿sí? Vamos a expresarlo así si querés. El factorial, ¿sí? Directamente de un número n, ¿sí? Es igual al factorial de ese número n, que a vos te interesa, menos 1, multiplicado por ese número n. ¿Sí? Fíjate vos que acá, si bueno, justamente, si a la función le llamamos factorial en Pascal, tanto a la derecha como a la... Sabemos que una función permite recibir el resultado de una operación matemática, pero fíjate vos un detalle. A la derecha igual del signo igual, a la derecha izquierda del signo igual, tengo la misma función, factorial, factorial. ¿Sí? O sea, lo que quiero hallar, que sería el factorial, la palabra factorial, fíjate, también participa en la parte del cálculo matemático, es decir, a la derecha del igual. Eso sería, en todo caso, la parte recursiva. La condición de salida, bueno, cuando ese número n que vos quieras hallar tenga un 0, entonces ese sería el freno, ¿sí? De la recursividad. Program, ¿sí? Creo que sería el recur 05. Variables, ¿sí? Bueno, una variable bn entera para cargar en todo caso bueno, podríamos hacer una función que llamamos factorial, que tiene un parámetro de entrada, PNRO, ¿sí? Que va a ser entero, y devuelve un parámetro de salida que también es entero,
le llega un 0, ¿o no, chicos? Viene acá como condición. PNRO ¿tiene un 0? Sí. Entonces, factorial, que es el parámetro de salida, transferirle un 1. Y listo. Entonces, devolvería un 1, ¿sí? Imprimiría en todo caso acá, el 1. Ahora bien, vamos a suponer, quedó ahí, chicos, ahí anduvo directamente la condición de salida. No hicimos andar todavía la parte recursiva. ¿Está bien? Vamos a suponer que el usuario, ¿sí? Ahora, acá, ingresa el 3. ¿Sí? Pn vale 3. Entonces, acá, cuando invoco la función, dice bn, perdón, vale un 3. Es decir, que PNRO la primera vez vale un 3. ¿Sí? Quiere calcular el factorial de 3. Entonces viene por acá. ¿Sí? PNRO, ¿qué tiene? Un 3. ¿Es igual a 0? No. Entonces viene a la parte recursiva. ¿Qué dice? Invoca la función factorial a su propia función, ¿lo ves? Ahí está la cuestión. Fíjate acá, ¿sí? Cuando vale 3, ¿no? Viene por acá. Acá tiene un 3, ¿sí? Menos 1, 2. Entonces, fíjate que estarías invocando a la propia función ahora, ¿sí? Pero con un 2. Es decir, la encuentra a la función factorial, obviamente, pero ahora en PNRO le llega un 2. Viene acá, otra vez, PNRO ¿cuánto tiene? Un 2. ¿Es igual a 0? No. Entonces viene acá. ¿Cuánto vale PNRO? Un 2. O sea, hace otra vez la operación matemática. NRO ¿cuánto vale? 2. 2 menos 1, 1. Es decir, que ahora, cuando le llega el 2 menos 1 y le da el resultado 1, ¿sí? Invoca la función factorial, pero ahora con un 1. Es decir, la encuentra, por supuesto, porque es el tema, ¿cómo no la va a encontrar si es su propia función? Pero ahora acá, con un 1, ¿sí? Viene acá, ¿sí? PNRO ahora vale un 1. 1 es igual a 0, no. Así que otra vez, ¿sí? Invoca, viene al cálculo, analiza lo que está a la derecha, y invoca la función factorial, pero ahora la función factorial, ¿sí? Que tenía un 1, ¿sí? Quedaría 1 menos 1, le daría un 0, ¿sí? Entonces ahora invoca la función factorial, pero acá, como parámetro, va un 0 en PNRO. Es decir, que ahora llega acá con un 0. Bien, llega acá. NRO vale un 0, entonces factorial tiene un 1. Entonces ya empieza a devolver a todas esas veces que invocaste a factorial con un resultado. Lo va a devolver con un 1, ¿sí? Y va a multiplicar justamente por el 1, y ahí sí, recién ahí va a poder devolver a factorial un valor. Hagamos este esquema, porque ahí hay muchas rayas. A ver, vamos a hacerlo así. Vamos a hacer... el seguimiento, ¿sí? De la recursividad en el factorial. Habíamos dicho, Bn tenía un 3, ¿no? Queríamos calcular, en realidad lo que vos querés calcular, ¿sí? Quiero hallar el factorial de 3. Eso es lo que vos querés hallar. ¿Está bien? Entonces, la primera vez, vos, cuando lo invocás, decís factorial de 3.
¿Eso cuándo ocurrió? Eso ocurrió en esta primera vez. ¿Lo ves? Lo que está con azul. Entonces, invocó la función factorial, pero ¿qué pasa? El cálculo dentro de la función decía, bueno, necesito saber cuánto es el factorial de 3 menos 1, es decir, 2, multiplicado, ¿sí?, en todo caso, por el número 3. Ahí es cuando invocamos al factorial, a la función factorial, ahora con un 2. Cuando la invocás con un 2, el resultado quedó, o la operación a resolver era factorial de 2 menos 1, 1, multiplicado por 2. Factorial de 1, ¿cómo nos quedó? Era, calculame el factorial de 1 menos 1, es decir, el factorial de 0, multiplicado por 1. Pero cuando sucedió esto, ahí sí tuvimos una respuesta directa por la condición de salida. Ahí sí la condición de salida nos devuelve, nos dijo, sí, pero el factorial de 0, por definición, si vos querés, es 1. Entonces ahí empezó a devolver los resultados, porque ahora vos ya sabías que esta parte es 1. Entonces hizo 1 por 1, ¿sí? Y ese 1 lo devolvió como resultado. O sea, hizo la operación, recién ahí hizo esta operación, 1 por 1, y la devolvió, que es 1, como resultado a esto. Y ahora sí, que ya sabía cuánto es el factorial de 1, que es 1, pudo hacer, ¿sí?, esta operación, es decir, 1 por 2, ¿sí?, y la devolvió, que es 2, y la devolvió a cuando vos lo habías invocado, que era acá, el factorial de 2, que es 2. Y ahora que ya tiene el resultado del factorial de 2, que es 2, pudo hacer, ¿sí?, esta última multiplicación. Multiplicó este 2 por este 3. Perdón. Y ahí le devolvió el 6. Eso es lo que hizo, ¿sí? Ese sería el seguimiento, ¿sí?, de la recursividad aplicada en todo caso en el factorial. Fíjate vos, ¿cómo fuiste invocando la función factorial, que fue definida en forma recursiva, y hasta que ella no cumplió con la condición de salida y nos devolvió un primer dato, no pudimos volver a subir hasta la primera ejecución, que era factorial entre paréntesis 3, ¿sí? Bueno, por supuesto que se va a imprimir el 6, ¿no? De hecho. Bien. Perfecto. Eso que hicimos recién sería en todo caso estas rayitas que les dibujé acá con colores, pero creo que con la otra pantalla quedó más claro. ¿Preguntas? Bueno, chicos, nos veríamos entonces el martes, 21 horas, ¿sí? 21 horas estaríamos con el tercer parcial. Tercer parcial. Tercer parcial. Profe, después de rendir el parcial, ¿habría que